Dime, ¿aprecias tu vida? Muchas veces olvidamos que estar vivos es un regalo. No todos tienen la misma suerte que tú tienes ahora. Viendo este video, llegarás a apreciar más la vida que tienes por delante, ya que estas personas no corrieron con la misma suerte. Cada una de ellas sufrieron un destino atroz, sin precedentes. Por lo que, por favor, prepárate para un viaje de dolor y sufrimiento, porque estas son las 7 muertes más brutales de la historia. Número 7. Él es Timothy Treadwell. Era mejor conocido como el defensor de los osos pardos. Es decir, era un amante de estudiar a los osos. Pasó en gran parte de su vida fotografiando y observando osos pardos en Alaska y escribió sobre sus experiencias en Among Grizzlies. Su traducción al español sería Entre osos pardos. Desafortunadamente para Timothy y su pareja Amy Hugnard, estudiar y fotografiar a los osos se convertiría en una tragedia. Él y su pareja murieron a causa de un oso. Mientras establecían su campamento, fueron brutalmente devorados por un oso. Pero, ¿cómo sucedió? Según la investigación del Departamento del Interior de los Estados Unidos del Parque Nacional y Reserva Katmai, la causa del ataque de un oso podría haber sido evitado si hubieran seguido los principios básicos de acampar en territorio de osos, estableciendo su campamento lejos de los caminos obvios para los osos y de las áreas de alimentación conocidas. Probablemente habrían impedido el enfrentamiento que resultó en sus muertes. Número 6. Julio César. Probablemente no necesita introducción. Él es recordado por su habilidad en estrategia militar, su dictadura sobre Roma y sus numerosas reformas para el pueblo romano. Desafortunadamente para César, también es recordado por su trágica muerte, el 15 de marzo de 44 a.C., en Curia di Pompeo, Roma, Italia. Verás, Julio César para ese entonces había conquistado Francia y Bélgica, además de invadir Gran Bretaña y Alemania. Su desafío ahora era reconciliar a sus enemigos supervivientes y convencer a los republicanos acérrimos de que aceptaran su poder como dictador. A muchos miembros del Senado, un grupo de líderes políticos designados no electos, les molestaba la popularidad y arrogancia de César, después de que César alcanzó el estatus de dictador vitalicio. Estos funcionarios decidieron asestar el golpe definitivo contra su poder. Un grupo de hasta 60 conspiradores decidió asesinar a César en la reunión del Senado el 15 de marzo. En conjunto, el grupo apuñaló a César unas 23 veces hasta la muerte, dándole un final agridulce al líder romano.
Número 5. Probablemente en este puesto, la persona que es protagonista de este número no es tan conocida, pero considero que debe ser mencionada. Él fue Gabriel García Moreno, expresidente de la actual República del Ecuador. Tal vez muchos en la audiencia no lo conozcan, pero su muerte fue horrible. García Moreno fue asesinado por conspiradores liberales el 6 de agosto de 1875, después de haber dominado la política ecuatoriana desde 1860. Un puñado de asesinos sorprendió al caudillo en la entrada del Palacio Nacional en Quito y le propinaron sucesivos golpes de machete y disparos de revólver. García Moreno murió frente al palacio. Un fotógrafo y pintor llamado Pérez Pinto tomó varios retratos del caudillo, tendido en la plaza principal, ante el palacio, y el examen post-mortem. El cadáver del presidente fue expuesto en la catedral con uniforme militar de gala, sombrero de plumas y rodeado de guardias de honor. La exhibición del cadáver y su captura fotográfica eran producto del género retrato mortuorio. De estas fotografías, García Moreno fue presentado como un Milis Christi, soldado de Cristo, como lo definió una de las oraciones fúnebres de las exequias. Número 4. Tupac Amaru fue el último Sapa Inca del estado Neo-Inca, la última parte independiente que quedó del imperio Inca. Su muerte no pasa desapercibida, es tan mórbida que perturba el hecho de cómo lo hicieron. Desafortunadamente para Amaru, un 18 de mayo de 1781, era ejecutado, el líder inca que se levantó contra el poder español, denunciando la explotación indígena y los abusos de los funcionarios coloniales. Los españoles quisieron que su cruel muerte, junto a su esposa, hijo y allegados, sirviese de escarmiento para quienes tomen el camino de rebelarse. El 14 de mayo de 1781 fue condenado a muerte. En la plaza debía presenciar la ejecución de su esposa, de su hijo Hipólito, de su tío Francisco, de su cuñado Antonio Bastidas y de sus principales lugartenientes. Luego debía cortársele la lengua y morir descuartizado por 4 caballos. Cuando le llegó el turno a Tupac Amaru, cerca del mediodía, primero le seccionaron la lengua, luego ataron sogas a cada una de sus extremidades y 4 caballos montados por mestizos intentaron realizar su cometido. Pero la fortaleza y contextura física del condenado lo impidió. Los ejecutadores vieron que el cuerpo no se desmembraba, por lo que se le cortó la cabeza, dándole así fin al último gobernante inca. Número 3. Él es Giorgio Dousa. Era un hombre de armas de Transilvania, reino de Hungría. Si pensabas que ya habías visto lo peor, pues te equivocas. Dousa sufrió un destino aún peor que los anteriores puestos. ¿Ves cómo la esfera derrite al hielo? Quiero que recuerdes eso.
porque Dousa lo experimentó en carne y hueso. Un 20 de julio de 1514, en Timișoara, Rumania, fue capturado después de la batalla y condenado a sentarse en un trono de hierro humeante, con una corona de hierro caliente en la cabeza y un cetro caliente en la mano, mientras Dousa sufría una procesión de 9 compañeros rebeldes que antes habían muerto de hambre. Fueron conducidos a ese trono. A la cabeza estaba el hermano menor de Dousa, Gergely, quien fue cortado en 3 antes que Dousa. A pesar de que Dousa pidió que perdonaran a Gergely, a continuación los verdugos sacaron unas tenazas calientes de fuego y las clavaron en la piel de Dousa. Después de arrancarle la carne a los rebeldes restantes, se les ordenó morder el lugar donde se había insertado el hierro candente y tragar la carne. Los que se negaron, unos 3 o 4, simplemente fueron cortados, lo que impulsó a los rebeldes restantes a hacer lo que se les ordenaba. Al final, Dousa murió en el trono de hierro por el daño que infligieron, mientras que los rebeldes que obedecieron fueron dejados ir sin más daño. Número 2. Baltasar Gerard. Este hombre probablemente sufrió uno de los peores destinos, siendo la muerte más brutal y sanguinaria que te puedes imaginar. Gerard murió un 14 de julio de 1584 en Delft, Países Bajos. Baltasar fue el asesino del líder de la revuelta holandesa, Guillermo el Silencioso, de la Casa de Orange. Mató a Guillermo el Silencioso en Delft el 10 de julio de 1584, disparándolo 2 veces con un par de pistolas. Como respuesta, luego fue juzgado, condenado, torturado y ejecutado. Los métodos de tortura eran extremadamente duros, incluso para la época. La terrible experiencia es demasiado gráfica para siquiera transmitirla, pero consiste en pesas de 300 libras, marcas de fuego y clavos afilados. Número 1. Ahora que hemos visto todos los puestos anteriores, tal vez te preguntes, ¿cuál está en el primer puesto? ¿Quién es el hombre que ha sufrido el peor destino? ¿Quién ha sufrido la peor de las agonías? Tengo el deber de mencionar a Jesús, sufriendo durante 6 horas la agonía de estar en una cruz con clavos de hierro en sus pies y manos, hasta finalmente sucumbir a la muerte. Sin duda, un hecho que tenía que estar dentro de este top. Jesús finalmente da su vida por todos nosotros, sufriendo el peor de los destinos que un ser humano puede experimentar.